Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Vamos a ver. Aquí me mandas tú un sumario que dice que elecciones en México, por primera vez, una mujer presidenta. Pues sí, así ha sido. Así es. Tenemos a una presidenta en México después de más de 200 años. ¿Y qué? Hombre, que Cuéntame. México es especialmente relevante porque México tiene fama, que luego la realidad suele ser distinta de la fama que uno se echa, pero tiene fama de un país muy machista, ¿no? Mm, En los corridos y en otras expresiones de la cultura popular mexicana, el machismo, el macho mexicano parece que era una figura inquebrantable e inamovible, ¿no? Pero no, ahora mira por dónde ha salido elegida una presidenta del Morena, la sucesora de López Obrador, ujú. que mira por dónde es una mujer. Un partido, digamos, por entendernos, podría ser lo que es el PSOE en España, un partido de centro izquierda, ¿no? El Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ¿eh? Que, bueno, la presidenta es Morena, por cierto, además de ser del partido. Vale. Y bueno, México es un país muy especial. Tiene dos zonas de excepción, tanto en el sur como en el norte, ¿no? En el norte es un norte controlado en gran parte por el narcotráfico, por los cárteles de narcotraficantes que tienen controlada incluso a la poesía, perdón, a la policía y parte del ejército. Y por otra parte, en el sur está aguantando a duras penas, a trancas y barrancas, todo el movimiento sociopolítico de Chiapas, ¿no? Chiapas, incluso en Oaxaca, hay un movimiento popular muy importante Ujú. que es una especie de isla dentro del conjunto de México, ¿no? Entonces, bueno, pues la noticia es conocida por todos desde el domingo pasado. La aspirante izquierdista Claudia Sheinbaum superó incluso las expectativas que había creado y llegó a doblar en apoyos a su rival de centro derecha, Xochitl Gálvez. Ujú. Eh, y bueno, a pesar de que, como digo, México es un país donde la cultura machista está muy enraizada, tendrá tanto al frente de la presidencia como al frente de la oposición por primera vez a dos mujeres, ¿no? En el caso de la presidencia, vuelvo a insistir, es Claudia Sheinbaum, que, bueno, el presidente saliente, Manuel López Obrador, la nombró sucesora y ha pulverizado todas las expectativas que se habían creado y parece ser que arrasó en los comicios presidenciales. De hecho, ha obtenido el 59% de los votos, es decir, mayoría absoluta sin ningún tipo de problemas, porque la segunda clasificada, la señora Gálvez, esta que hablábamos, de centro derecha, ha obtenido, no ha llegado al 30, ¿no? Entonces la diferencia ha sido eh, abismal, ¿no? Entre una y la otra, ¿no? Eh, ha ganado en el Congreso y en un gran número de lo que ahí se llaman gobernadurías, es decir, los presidentes de los estados federados. Recordemos que México es un estado federal y, bueno, ahora veremos lo que ocurre en el futuro inmediato, que se va a deparar el resultado de las urnas en México, ¿no? Bueno, a partir del 1 de octubre, porque hasta octubre no asumirá el cargo. Y ella habla de una cuarta transformación. Eh,
que es como llama el movimiento político iniciado por López Obrador, ¿no? Por supuesto, lo primero que ha hecho ha sido recalcar su condición de mujer. De hecho, hay una cita textual que dice: no llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras madres, nuestras hijas, nuestras nietas, dijo en el primer discurso después de conocer los resultados, ¿no? Entonces, bueno, entre sus primeros compromisos dijo que su gobierno respetará la diversidad de género y la diversidad sexual. Eso será, como digo, una novedad en un país de cultura popular muy tradicional, muy machista como México. Ella es una científica, es física. Es hija de padres científicos, es de origen judío. De hecho, el apellido es muy poco castellano, Sheinbaum, un judío de origen alemán. Y bueno, parece ser que en parte tuvo que elegir entre el ballet y la física, porque se ve que era buena bailarina también, pero al final se decidió por la física y apostó por la ciencia en un país donde las brechas de género en cuestiones profesionales también son muy importantes, ¿no? De hecho, bueno, incluso en España, ¿no? Las científicas son una clara minoría respecto a los hombres, ¿no? Pero ella, bueno, se apuntó, de hecho es profesora en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, Distrito Federal, y ella se reconoce como hija del 68. Ella recuerda que tenía 6 años cuando la masacre del gobierno contra los estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Hay que recordar que fue en el 68, el año donde, por cierto, igual que en el año actual, se celebraban Olimpiadas en México y hubo una gran matanza, sobre todo de estudiantes, en la principal plaza de la capital, ¿no? En la plaza de Tlatelolco. Bueno, pues parece ser que sus padres también eran militantes, eran activistas y tomando ejemplo de ellos, ella desde muy jovencita se apuntó. Era estudiante, estudiaba física, como decía, y fue líder de movimientos estudiantiles en los años 80. Luego se especializó en ingeniería ambiental y fue investigadora en el Instituto de Ingeniería Ambiental de la UNAM, antes de meterse en política. Este dato es importante porque va a tener bastante faena en temas medioambientales, porque México es un país bastante complicado desde el punto de vista medioambiental. Recuerda que no hace mucho comentábamos el gravísimo problema de la península del Yucatán, aparte de la excesiva presión turística, que es terrible. Estaban haciendo un tren que recorría toda la península y estaba causando una destroza en todo el medio ambiente de la península del Yucatán. Como un ejemplo, ¿no? Lo digo porque México tiene graves problemas, tanto de sequía en el norte como de deforestación en el sur, en Chiapas y en Oaxaca, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que ha dicho que, bueno, que va a intentar meterle mano al tema, ya veremos qué pasa, pero ella ha sido ya secretaria de Medio Ambiente con López Obrador, ¿no? Y incluso ha tenido que lidiar con el tema de la contaminación y demás, ¿no? La segunda candidata, como digo, ha sido Xochitl, que es un nombre inca, parece ser, o el apellido sigue castellano, Galvez, que es de centro derecha, sería lo equivalente, salvando las muchas distancias, a una especie de partido popular bastante moderado y que ha obtenido solo el 28%. Y que, por cierto, ha dicho que va a impugnar los resultados de las elecciones, aparte de reconocer, es una cosa muy rara, ha reconocido y ha felicitado a su rival,
pero a pesar de una diferencia de cerca de 30 puntos porcentuales respecto a la primera, a Sheinbaum, ha anunciado que va a impugnar los resultados porque, bueno, según ella dice que como es demócrata, cree en las instituciones y lo reconoce. Pero dice que le han sorprendido los resultados por su amplitud y que quiere analizar lo sucedido, sobre todo porque ha declarado que se enfrentaban a una competencia desigual con el aparato del Estado en poder del partido del gobierno de López Obrador, porque además dice que detecta irregularidades, sobre todo a partir de cómo el crimen organizado se ha ido presente en una campaña electoral bastante movidita. El día de las elecciones fue relativamente tranquilo, no hubo prácticamente incidentes a resaltar, pero durante la campaña electoral el crimen organizado ha sido presente y a través de amenazas, incluso de asesinatos en bastantes aspirantes y candidatos, ¿no? Ujú. Bien, ella ha dicho, la nueva presidenta, que va a buscar el consenso político y en los primeros días ha intentado dar unas pinceladas de lo que va a ser su programa político. Ha declarado su intención de llegar a pactos con Xochitl Gálvez, porque el tercer candidato, que es Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano, solo ha obtenido un 10%, o sea que los dos primeros partidos, ahí el bipartidismo también parece ser que está bastante consolidado, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que ocurre es que va a tener suficiente tranquilidad para gobernar, teniendo en cuenta que tiene una mayoría cualificada de su partido, del partido Morena, Movimiento de Renovación Nacional, en ambas cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado. Recordemos que México es, como España, un estado bicameral, ¿no? Tiene dos cámaras y en las dos cámaras tiene mayoría absoluta. Entonces, bueno, las primeras declaraciones, insiste, bueno, siempre, ¿no? Eso es bastante común, que velará por cada uno de los mexicanos sin distingos de ningún tipo social. Y bueno, eso es lo que hay de momento. Ahora, para seguir un poco de cerca con la situación, pues habrá que ver, sobre todo después de este paréntesis de aquí a octubre, a ver qué ocurre, ¿no? Porque es una incógnita lo que va a pasar. ¿Cómo va a reaccionar un país como México a una presidenta que es una novedad, como tú comentabas, es una novedad histórica? Jamás, ni siquiera después de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, se había conocido una presencia importante de las mujeres en la política mexicana, mientras que ahora por primera vez pues hay las dos principales políticas mexicanas son mujeres. Entonces habrá que ver cómo evoluciona la situación a partir de octubre. Pues muy bien, en eso estamos, aunque ya ha dicho que más o menos va a hacer una política que va a seguir las directrices básicas de López Obrador, ¿no? Algo parecido, pero en fin, hasta octubre, que es el tiempo que tiene que pasar en el traspaso de poderes, no sabremos por dónde va. Vale. Nos mantendremos a la expectativa y iremos comentando. Bien, pues vamos a echar las campanas al vuelo con la evolución del empleo en mayo. Te haces esa pregunta. ¿Por qué te preguntas que no estás de acuerdo? ¿No te parece que es para tanto? ¿No hay que tirar cohetes ni nada por el estilo? Hombre, me lo pregunto porque el gobierno creo que se ha apresurado a echar las campanas al vuelo, ¿no? Es ¿Por? decir, pues porque todas las declaraciones de todos los ministros
del ramo insisten en el hecho de que las cifras son históricas, jamás se habían pensado que fuera posible unas cifras de paro como las actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, creo que ha sido una echar las campanas al vuelo un poco prematuro, ¿no? Y entonces, pues quería centrar un poco la cosa viendo un poco la cara B, ¿no? La otra cara de la moneda, o el envés de la moneda, ¿no? La cruz. A ver, a ver. Entonces, bueno, el empleo está claro que ha batido un nuevo récord, que hay más de 21 millones de trabajadores con empleo en este pasado mes de mayo, que el paro ha caído en casi 60.000 trabajadores en el último mes. Actualmente hay 2,6 millones, que es la cifra más baja de desempleados desde mayo de 2008. Es efectivamente su máximo histórico. Ha habido 220.000 nuevos empleos en los últimos 30 días de mayo. El paro ha tenido, como digo, una caída generalizada, pero desde la crisis financiera, evidentemente, es cierto, ¿no? Está claro que, bueno, desde el ministerio que dirige Elma Sainz, presumen del dinamismo superior, llaman ellos, del mercado laboral. Yo cuando oigo la palabra dinamismo me pongo a temblar, ¿no? Es decir, para ellos dinamismo supone movilidad y por lo tanto precariedad, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que sí que es cierto que ha registrado un incremento de casi el 10% respecto a la situación anterior a la pandemia. Y sobre todo un crecimiento del empleo muy, muy superior al de los principales países europeos, ¿no? Por ejemplo, en Francia se ha creado empleo, pero apenas se ha superado el 5%, y en el caso de Alemania ha llegado a tener cifras prácticamente planas, ¿no? Ahora está en el 1,4 de crecimiento del empleo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver algunas de las cuestiones que explica un poco eso, ¿no? Porque históricamente la llegada del buen tiempo, cuando hablamos de buen tiempo, habría que ponerlo sobre, entre comillas, ¿no? La llegada del calor, que estos días incluso está batiendo también récord de temperaturas máximas en el mes de mayo y en el actual de junio, y eso suele alentar a las afiliaciones, sobre todo porque, como sabemos, la principal fuente de empleo es la hostelería. Por lo tanto, hay la mayor parte de esos 220.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social se enmarcan en el sector de hostelería, en el sector terciario. Es decir, que por eso decía yo que habría que ver un poco la cruz de esa moneda, ¿no? En primer lugar, la principal cruz es la de siempre. Seguimos en tasas de desempleo cercanas al 12%, que es una cifra que duplica la media de la Unión Europea, que es del 6,5%. Eso es importante destacarlo, porque somos el país de Europa con más desempleo. Sí, sí, sin duda alguna. Incluso con más desempleo que muchos de los países supuestamente con un PIB más reducido, con una importancia económica menor respecto a España, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vale, o sea, están muy bien las cifras que acabo de comentar, pero seguimos duplicando la cifra de la Unión Europea. Es decir, que esperémonos un poquito echar campanas al vuelo, reconozcamos lo que hay que reconocer, porque son datos estadísticos, eso es innegable, pero no olvidemos la parte negativa que sigue habiendo, ¿no? Por otro lado, que es algo que ha utilizado la oposición para insistir en ello,
es que el stock de trabajadores fijos discontinuos ha pasado de 650.000 a casi 1,5 millones de fijos discontinuos. Lo de fijos discontinuos es un eufemismo, es decir, porque todos sabemos lo que es fijos discontinuos, es decir, que te hacen un contrato fijo, pero solamente para los meses en que te necesitan. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, durante el verano en la hostelería hay prácticamente pleno empleo, pero cuando se acaba el verano se acaba el chollo y claro, evidentemente hay una cuestión obvia y es que cuando se produce esa discontinuidad, los trabajadores y sus familias también comen. Es decir, que no solo comen cuando tienen el contrato, sino cuando se produce esa discontinuidad y por lo tanto necesitan sistemas de compensación importantes para poder mantenerse el tiempo donde no están cotizando, ¿no? Luego hay otra cuestión que es el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en España está en 1.323 euros actualmente, en este año del 2024. En Alemania, y eso que, como digo, el crecimiento ha sido muy limitado, el 1 y pico %, pero tienen un salario mínimo de 2.000 euros, 2.054. El Reino Unido, por ejemplo, que también parece ser que desde el Brexit tiene una crisis económica importante, llega casi a los 2.000, 1.900 y pico de salario mínimo interprofesional. Y en Francia, que es el más cercano, se va a los 1.760. O sea que España, dentro de los principales países de la Unión Europea, incluso del Reino Unido, tiene una diferencia respecto al siguiente, que es Francia, de más de 500 euros. Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta. No se trata solamente de tener trabajo, sino de tener un trabajo bien pagado. Es decir, teniendo en cuenta la situación de los precios que, como sabemos, está creciendo continuamente en todos los aspectos, en alimentación, la vivienda, etcétera, ¿no? Es decir, los principales índices de precios están experimentando crecimientos importantes que no están siendo compensados por los salarios, que sí, que efectivamente el gobierno actual ha hecho que crezcan el salario mínimo, pero sigue siendo insuficiente en muchos casos, ¿no? En muchos casos de gente que tiene trabajo y que no puede acabar el mes, es decir, no puede pagarse el alquiler y que tiene que recurrir a ayudas familiares o incluso a ayudas alimenticias en asociaciones de muchos tipos, o no tener acceso a una vivienda en condiciones dignas, alquilar habitaciones en vez de pisos, etcétera, etcétera. Eso lo estamos viendo también. Es decir, que los salarios en nuestro país, aun estando trabajando, puedes estar en riesgo de pobreza o ser directamente pobre y tener empleo. Vamos. Sí, sí, eso es el colmo. O sea, trabajar y no poder llegar a final de mes, eso parece que sea un chiste malo de esos de los colmos, ¿no? El colmo de lo paradójico, ¿no? Porque, por poner solo un ejemplo, si en las principales ciudades de España los alquileres de un piso normalito se acercan peligrosamente a los 1.000 euros al mes, cobrando 1.300 no hace falta que coman, ¿no? Por decir algo. Es decir, que eso que se dice que el máximo teórico que debería de tener un alquiler sería 1/3 del salario mensual, en España se incumple clarísimamente, por no hablar de los jóvenes, claro, porque si hablamos de las posibilidades de independencia de los jóvenes, ya los alquileres son prohibitivos, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo eso, insisto con lo que decía al principio, hay que tenerlo en cuenta después de reconocer que se está avanzando en el tema en el último mes, ¿no? Porque luego hay otra cuestión que acabas de citar tú ahora, que es el aumento de los índices de pobreza y desigualdad. Es decir, a pesar de los buenos resultados que tanto presume el gobierno, el más progresista del mundo,
el 22% de la población española, es decir, más de 10 millones de personas, están en riesgo de pobreza. Es decir, se ha incrementado casi un punto con respecto a los datos del año pasado. Ha aumentado el riesgo de pobreza en más de unas 300.000 personas. Entonces, tampoco son unos datos como para alegrarse, ¿no? Hay una asociación internacional que se llama AROPE, o en siglas en inglés, Sí. At Risk of Poverty or Exclusion, que considera que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en el caso de España se ha incrementado en el último año y alcanza al 26,5% de la población. Incluso llega a hablar de, en términos absolutos, de casi unos 13 millones de personas que están en situación de riesgo, pobreza o exclusión, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ya el umbral de pobreza lo suelen poner bastante bajo para no asustar, en concreto lo sitúan en unos 11.000 euros por persona y año, pues que eso ya me explicarás. O sea, con menos de 1.000 euros al mes, ya me explicarás cómo se puede sobrevivir, ¿no? Luego hay otras minorías muy importantes que agravan todavía más la situación. Por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? Que tienen un peso muy importante y creciente entre la fuerza laboral. Incluso ha llegado a ser el 20% de los empleos en el primer trimestre del año pasado, que es el último que tenemos cifras completas, ¿no? El 20% de los empleos estaban ocupados por inmigrantes. Y es de suponer que lo que llevamos de 24, del que como digo no hay cifras, pero que es de suponer que habrá aumentado ese porcentaje, ¿no? Sobre todo en ciertos tipos de trabajos o en ciertos tipos de sectores de actividad, como la agricultura o la construcción. Porque incluso en bastantes casos, lamentablemente, y dada la ausencia de controles, los salarios de los inmigrantes están por debajo de la legalidad. Es decir, hay gente, yo conozco el caso del Hortanor, de la comarca del Hortanor en Valencia, donde la agricultura en gran parte es deficitaria de mano de obra porque los jóvenes no renuevan. De hecho, la media de trabajadores del campo españoles está por encima de los 50 años y los inmigrantes que están trabajando, ahora por ejemplo en la patata, pues están trabajando por 2 euros la hora. Es decir, no hay inspecciones, no hay control, y menos con el gobierno que tenemos actualmente autonómico, y por lo tanto es un tema muy importante a tener en cuenta. Porque ya digo, mientras el abismo de la pobreza y de la exclusión social crece, pues bueno, el gobierno está echando las campanas al vuelo por tener un paro estacional que, como decíamos al principio, sigue duplicando las cifras de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, y no es por el gobierno, ojo, porque las alternativas que podría proponer el PP Vox aún serían más catastróficas. Así que, bueno, tal como están las cosas, mi conclusión es que deberíamos estar en una situación de lucha social para mejorar las condiciones de vida de las personas más precarias y no de esa autocomplacencia que para mí está resultando excesiva a partir de las últimas cifras de mayo. Es decir, vale, está mejorando algo, pero hay que situar la cosa en sus justos términos y no empezar a echar las campanas al vuelo porque siguen habiendo problemas estructurales muy importantes. Muy bien. ¿Ponemos música, Rafa? Sí, me parece muy bien. Continuamos con Rafa Rius. Es lo que hay aquí, analizando un poco lo que nos cuentan los medios de comunicación y los señores que nos gobiernan y señoras que nos gobiernan, o por lo menos lo intentan. Hablas de la educación en el País Valencià, del PP y Vox, el timo del distrito único. Bueno, pues empieza a explicar primero lo que es eso del distrito único
para que la gente lo entendamos bien, y después por qué dices que es un timo esto de... Bueno, lo del distrito único quiere decir que la matriculación escolar no se producirá como hasta ahora por proximidad al domicilio familiar, es decir, a cada uno le toca el colegio más cercano a su domicilio, sino que habrá un único distrito en toda la comunidad para que cada cual pueda matricular a su hijo donde quiera. Eso en principio se hace sobre todo en aras de la libertad de elección, ¿no? La libertad, que siempre, curiosa y paradójicamente, los que más atentan contra ella la tienen siempre en la boca, pero bueno. La Consejería de Educación, en cita textual, dice: con el Distrito Único priorizamos la libertad de las familias para elegir el centro educativo que mejor se adapte a sus preferencias, que elija el centro según criterios académicos, de calidad de la enseñanza, proyecto educativo o ideario del centro, y no por la proximidad al domicilio de residencia, como hasta ahora. Bien, mentira cochina. Es decir, eso es una gran mentira con apariencia de verdad, que son las peores mentiras, ¿no? Porque a los centros de los barrios marginales, pongamos, qué sé yo, la Coma, el San Paul, la Malvarrosa, etcétera, que están convertidos en guetos de exclusión social con elevados índices de precariedad, de población migrante, que incluso en su mayor parte, excepto la proveniente de Latinoamérica, desconocen hasta el idioma, y también de eso que con eufemismo vergonzante denominan minorías étnicas. Úsase para entender gitanos. Y en esos barrios y en esos centros no va a matricularse nadie que pueda evitarlo, aunque viva a menos de 100 metros. Lo que van a hacer es favorecer a los centros concertados, como sabemos, la mayoría en manos de religiosos, frailes y monjas, que tienen todo tipo de instalaciones y recursos, y teniendo en cuenta la poca coherencia religiosa habitual en los progenitores, úsese los padres y madres, pues habrá bofetadas por conseguir una plaza. ¿A qué te refieres con poca coherencia religiosa de progenitores? Todos lo sabemos, solamente hace falta ir a cualquier parroquia de barrio en un domingo por la mañana y ver la gente que entra a misa. Es decir, es gente que no tiene para nada en cuenta su adscripción religiosa de verdad, es decir, practicante. Como sabemos y lo hemos comentado muchas veces, perdón, en España hay una amplísima mayoría de personas bautizadas, porque además no había, en cierta época no había otra alternativa, había que bautizarse sí o sí, pero no son personas practicantes, es decir, como ocurre en otras religiones. Sin ir más lejos, la religión árabe, donde los viernes las mezquitas están abarrotadas. Es decir, la gente se lo cree y practica, es decir, tiene una cierta coherencia. En cambio, en el caso del catolicismo solo aparecen pues, cuando hay que figurar en las procesiones, cuando hay que hacer comuniones, como ahora durante el mes de mayo, las bodas religiosas, que quedan muy vistosas, pero su sentimiento religioso no es lo que los lleva a matricular a sus hijos en colegios de frailes o de monjas, ¿no? Sino que lo hacen porque tiene todo tipo de instalaciones, todo tipo de recursos, etcétera, ¿no? Está mucho mejor desde el punto de vista material que una educación pública que cada vez está más abandonada, ¿no? De hecho, incluso se han creado el programa, había un programa durante la época del Botanic que se llamaba el programa Edificant, que era para construir nuevas escuelas públicas, institutos y tal, pero que una de las primeras medidas del PP Vox ha sido eliminar el programa este de Edificant, ¿no? Es decir, que está claro que el Distrito Único lo que pretende es favorecer la enseñanza privada concertada, subvencionada adecuadamente y, por supuesto, religiosa, ¿no?
como digo, en su mayor parte. Hay algún que otro colegio laico privado, pero la inmensa mayoría son de órdenes religiosas. Y todo ello, como digo, frente a la progresiva precarización de la enseñanza pública. Así que lo que yo decía es que se dejen de eufemismos en nombre de una supuesta libertad, porque la pregunta era de siempre. ¿Por qué tanta gente trabajadora y precaria vota hasta llegar a ocuparlos en el poder a unos partidos que van a perjudicar gravemente sus intereses? Es decir, que se tiran piedras sobre su propio tejado, ¿no? Es decir, es la gran pregunta de siempre. ¿Cómo tanta gente que no tendría por qué, pues vota a unos partidos que no es que el Partido Socialista o Compromís vayan a hacer la revolución social, pero lo que está claro es que los actuales gobiernos, tanto autonómicos como municipales, en su mayoría en manos del PP Vox, pues están clarísimamente defendiendo los intereses de aquellos sectores que los han financiado. ¿Y por qué ha habido gente que no se entiende que los haya votado y que los ha votado? Pues bueno, la respuesta, como diría Bob Dylan, está en el viento. Bien, y que, bueno, la solución sería hacer lo contrario de lo que nos proponen, pero ¿cómo atajamos eso si la insuficiencia en los colegios públicos, las insuficiencias en los colegios públicos son importantes? Es decir, faltan muchas cosas y la gente que puede intenta que el lugar donde reciban enseñanza o educación, yo no sé ahí muy bien qué palabra utilizar. Digo enseñanza, lo de la educación ya es más complicado. Vale, la enseñanza a sus hijos sea el mejor según bueno, sus percepciones, independientemente, como tú has dicho, de la confesionalidad del centro o no. ¿Qué hacemos? Claro, pero el mejor significa el mejor en cuanto a, desde la perspectiva de los padres, el mejor desde un punto de vista de condiciones materiales. Es decir, te voy a poner un ejemplo concreto que yo conozco bien por haber trabajado allí durante muchos años, que es el del barrio de la Malvarrosa de Valencia. Sí. En el barrio de la Malvarrosa de Valencia hay dos centros educativos muy próximos. Uno de ellos es el Colegio Público Ballester Fandos, que está pegadito a las Casitas Rosa, famosas por ser históricamente un centro de trapicheo de todo tipo de sustancias. Y a un par de calles de distancia están los Padres Escolapios. En el centro Ballester Fandos, que cuenta con un claustro de profesores muy competentes y que se esfuerzan por dar dignidad a su enseñanza, pues evidentemente hay aulas, hay clases donde hay un porcentaje importante de población gitana, de emigrantes magrebís o de Europa del Este que desconocen la lengua castellana y que por lo tanto ralentizan y complican mucho las clases, etcétera, etcétera. Mientras que dos calles más para allá están los hermanos Escolapios, que tienen campo de fútbol, campos de tenis, incluso pistas de pádel, en fin, todo tipo de instalaciones de postín. Y entonces, claro, padres que no tienen ningún tipo de práctica religiosa católica, pues siempre que pueden llevan a sus hijos a Escolapios. De hecho, la matrícula siempre se agota rápidamente, mientras que en las escuelas públicas, como este que comentaba yo de Ballester Fandos, pues la matrícula continúa abierta porque hay mucha gente que no, yo, mi hijo no, porque ahí hay muchos gitanos y muchos migrantes y allí no, porque no van a aprender nada. Mentira cochina, porque yo conozco casos de exalumnos que han estudiado sus carreras universitarias y han estudiado en el Ballester Fandos este, que no es cierto que sea
un impedimento. Pero bueno, complicarlo lo complica, evidentemente. Porque lo que es evidente es que, dado que, como digo, no tienen ningún tipo de creencias religiosas que lo justifiquen, pues es cierto que van a preferir siempre un perdón, un colegio con mejor fama, aunque en realidad eso sea bastante relativo, y por lo que respecta a la calidad de enseñanza, sería bastante complicado establecer diferencias claras, ¿no? Es decir, de hecho, el profesorado de los centros públicos es tan competente o más que el de los centros privados, ¿no? Entre otras cosas porque ha tenido que pasar una oposición, porque tienen una experiencia bastante importante, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema del distrito único, como digo, es un timo. Y yo lo definía como timo por lo de siempre, porque amparándose en esa supuesta libertad, lo que hace es discriminar clarísimamente, porque sí que es cierto que, hombre, es mucho más complicado dar clases en un aula donde más de un tercio de los alumnos tienen incluso problemas de idioma, que en otro donde va, pues eso, la gente de familias más tradicionales, muchas de ellas, por supuesto, ni que decir tiene, de clase trabajadora, que sin practicar para nada la religión católica, pero que sí pueden llevar a sus hijos a los escolapios, los salesianos, etcétera, pues independientemente de otra cuestión fundamental, que es la comedura de cabeza religiosa. Es decir, en el Caballal, por ejemplo, hay dos centros de religiosas, de monjas. Uno es la Pureza y otro la Purísima. Los nombrecitos ya nos pueden dar una pista de por dónde van las cosas, ¿no? Es decir, la Pureza y la Purísima. Entonces, bueno, pues por supuesto, ahí la religión es fundamental. De hecho, la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal tienen claro que la última baza importante que les queda por jugar es la baza educativa, vista el descenso alarmante, más que alarmante, de vocaciones sacerdotales y de asistencia habitual a las ceremonias religiosas de cada semana, pues está claro que la educación es el último pilar de resistencia que les queda para intentar mantenerse. Entonces, bueno, pues denunciar simplemente lo que yo calificaba de timo, es decir, de un engaño clarísimo, que es favorecer la educación privada, cosa que no nos puede extrañar con este gobierno, con la excusa del distrito único. Es decir, que si tú quieres matricular el hijo a un hijo o a una hija en Requena o en Orihuela o en Morella, lo puedes hacer, porque hay solo un distrito. Es decir, vamos, eso es impensable. Está clarísimo que la única función de esto que se han inventado del distrito único es favorecer la enseñanza privada. Simplemente denunciarlo una vez más. Pues dicho queda, y así vamos a terminar, Rafa, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues nos oímos la semana que viene y contamos más cosas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Salud y buen día. Salud.